Para poder entender todo el entramado de violencia que se perpetuó en Colombia durante el siglo XX y que perdura hasta nuestros días, tenemos que remontarnos siglos atrás. Con la llegada del Imperio Español se instauraron dos instituciones, la encomienda y la esclavitud. Estas dos actuaban como complemento para configurar el poder de los colonizadores. ¿En qué consistía? Cuando llegan los españoles, esclavizan a una parte considerable de la población indígena. La corona española quería recursos y evangelizar. Para ello, nombraron a los encomenderos, personas que, como tenían la titularidad sobre los indígenas, extraían las ganancias que sacaban estos de la tierra. La tierra era de los indígenas, pero como estos estaban sometidos al dominio del encomendero, las ganancias se las quedaban estos. Este sistema funcionó durante mucho tiempo hasta que la población indígena, producto de la represión, la explotación, el exterminio, pero sobre todo de las enfermedades, comenzó a disminuir. Esto suponía un problema para los encomenderos, pues si disminuye la población que trabaja la tierra, disminuyen las ganancias. Así, entre los siglos XVII y XVIII, la corona española busca una solución mediante la división de la tierra, otorgando mucha tierra a los encomenderos y poca a los indígenas. De esta forma, aparece la institución de los resguardos indígenas. Con el paso del tiempo, la encomienda desaparece y el encomendero se convierte en un hacendado, una persona con vastas extensiones de tierra. Es aquí donde inician al menos 5 procesos que consolidaron el poder de los hacendados. El primer proceso consiste en la eliminación de los resguardos indígenas. Los resguardos indígenas eran propiedad colectiva y tenían una característica muy importante: no se podía vender ni adquirir. Con el tiempo, estos resguardos fueron eliminados y la tierra pasó a ser de propiedad colectiva a propiedad privada individual de los indígenas. Esto significaba que ahora era una tierra adquirible, mediante venta o permutación u otros medios, situación que aprovecharon los hacendados para absorber estas tierras mediante diversas tácticas. El segundo proceso tiene que ver con la economía. Durante el siglo XIX, Colombia, al igual que las naciones latinoamericanas, comenzó a virar hacia un modelo agroexportador, en parte para suplir la demanda de los países industrializados o en proceso de industrialización, que requerían estos productos. Este modelo agroexportador demandó mano de obra en cantidades muy grandes, y esto traería entonces varios procesos que ocurrieron en simultáneo. En primer lugar, los indígenas que quedaron dentro de la tierra de los hacendados no tenían la obligación de trabajar esta tierra. El problema era que muchos indígenas, por estar cercados, se les dificultaba el cultivo adecuado y la venta de productos. Más pronto que tarde, por amenazas o mutuo acuerdo, sucumbieron ante el hacendado. Los indígenas no fueron los únicos que sufrieron este proceso. Las personas de escasos recursos también buscaban en las haciendas una forma de sobrevivir. Aquí aparece la figura del aparcelamiento. La persona, ya sea indígena, mestizo, persona de escasos recursos, campesino, etc., vendían la fuerza de trabajo para trabajar en la hacienda. El hacendado le daba una tierra para que la cultive y a cambio el hacendado obtiene una parte del producto para venderla posteriormente. El trabajador solo recibía lo que comía. Muchos vieron en este sistema una oportunidad para obtener alimento y un sitio donde vivir. Y más pronto que tarde, muchas personas comenzaron a llegar a las haciendas. Sin embargo, aún habían personas que se resistían a este sistema, y esto configura un segundo proceso. Las personas que no querían someterse al dominio del hacendado, motivados por la alta demanda de productos agrícolas, se iban tierra adentro a colonizar las tierras baldías. Esto es la frontera agrícola. La frontera agrícola era atractiva porque brindaba la esperanza de adquirir tierra y mejorar la situación económica, produciendo para el mercado. Este proceso se llamó la colonización campesina de la periferia y causó muchos problemas en los hacendados, porque dependían de la mano de obra asalariada, y si los integrantes de las clases más pobres de la población tenían acceso libre a la tierra, es decir, que ellos mismos producían, entonces estaban menos interesados en servir a los hacendados. Esto configuró un tercer y último proceso. Los hacendados comenzaron a rodear la tierra de los colonos y hacerse con ellas. Muchos eran los métodos, mediante derechos de propiedad aprovechando las influencias políticas, los vacíos legales y la burocracia, o mediante amenazas y usurpando la tierra.
también mediante la extensión del cercado y otros medios. A finales del siglo XIX, mucha tierra baldía pasó a ser tierra privada de mano de los hacendados. Así, estos restringieron el acceso del campesino a la tierra y la monopolizaron, obligando a muchos de ellos a vender nuevamente su fuerza de trabajo. El tercer proceso que ayudó a consolidar el poder de los hacendados son las leyes de manos muertas, que consistía en quitarle la tierra no usada de la iglesia para pasarla a manos privadas y que la pusieran a producir. Estas leyes eran producto de reformas liberales. El problema era que gran parte de estas tierras fueron a parar a manos de los hacendados. Un cuarto proceso sería la eliminación de los estancos. En Colombia existía el estanco, esto es, el monopolio estatal sobre la producción de un producto. Un ejemplo de esto es el estanco del tabaco. Con el tiempo, estos estancos se eliminaron para que los privados pudieran producir. Nuevamente, los hacendados, aunque no solo ellos, aprovecharon esta situación. Un último proceso que ayuda a consolidar el poder de los hacendados eran las guerras civiles. Al finalizar, aquellos victoriosos se quedaban con la tierra de los derrotados, suponiendo así en la conquista de grandes extensiones a lo largo y ancho del país. En la primera mitad del siglo XIX, los conflictos entre colonos y hacendados eran muy raros. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, los campesinos o colonos empezaron a organizarse con el objetivo de defenderse de los abusos y las expropiaciones. El gobierno empezó a ser consciente de estos problemas y se promulgaron varias leyes sobre los terrenos baldíos. Ejemplo de esto son la Ley 61 de 1874 y la Ley 48 de 1882, que promulgaban que quien cultiva la tierra es su dueño legalmente y no se le puede desposeer aunque no tuviese los títulos sobre estas. Sin embargo, los hacendados hicieron caso omiso a estas leyes, y los campesinos seguían sufriendo amenazas, abusos y expropiaciones. Así, se empezaron a gestar formas abiertas de resistencia campesina. El éxito aparente de los hacendados no borró de la memoria de los campesinos todos los abusos que sufrieron durante años. El resentimiento creció, y se mantuvo latente durante el resto del siglo XIX. Sin embargo, hacia los años 20 del nuevo siglo, aparecieron cambios estructurales que permitieron renovar la lucha contra el predominio de los hacendados. En 1926, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que en adelante la única prueba de propiedad era el título original donde constaba que el Estado había otorgado dicha tierra. Muchos campesinos sabían que los hacendados no tenían estos títulos. Así, comenzaron a declararse los auténticos dueños de estas tierras y junto a obreros y otros trabajadores afectados por la Gran Depresión, comenzaron a ocuparlas, generando conflicto con aquellos hacendados que se rehusaban a la invasión. Fruto de estos procesos, se conformaron los primeros grupos campesinos de izquierda. Este proceso de ocupación de tierras de la hacienda sucedió en varias partes del país. El grupo más grande organizado que llevó a cabo esto fue la Colonia Agrícola de Sumapaz, creada en 1928 y conformada por más de 6.000 campesinos que reclamaban tierras de los hacendados que se habían consolidado entre 1830 y 1928. Con la llegada de la violencia, se preconfiguró la República Independiente y esta colonia toma las armas, dando paso a una de las primeras guerrillas liberales del país.